¿Sabes qué es algo, güey, que me sacó de onda este fin de semana, güey? ¿Cómo es, man? Estaba en la casa, güey, estaba viendo videos en TikTok, en lo que ve shorts. Sí. Me sale un video, güey, que está hablando de este lugar, güey, que se llama Euphrates River. No sé si ya lo han Río escuchado. Éufrates. Yeah, ¿Ya lo escuchan ustedes de eso, Sí, güey? claro. Oh, yes, I've heard of it. Güey, yo, la verdad, mal informado, lo que le quieras, como le quieran decir, güey, yo no sabía del impacto de lo que estaba pasando. O sea, sabía ya vivido de alguien que se está secando, que el agua se está acabando. Sí. Yeah. Pero yo siempre, güey, personal, o sea, yo pensaba como piensa a lo mejor cualquier persona que es más por el lado científico, ¿no? De que dices, no, pues es que weather change, está cambiando el tiempo, allá los calores, güey, está bien culero. Pero luego empiezas a ver como esos videos, güey, que ves cosas, güey, de que todo esto está en libros de revelaciones. Que ya estaba dicho. Sí, güey, que ya está dicho. Y una de las cosas fuertes que vi en ese video, güey, es de que dice, cuando este río se seque, es como que cuando va a valer verga. Eso lo menciona que Aaron en el Apocalipsis, ¿en qué I'll parte be right de...? there in Revelation. Sí, ¿verdad? Porque supone que es, lo dicen de que es una de las cosas que dicen en cuanto empiezan a decir que las plagas, los plagues, ¿no? Sí. De las cosas que van a pasar cuando... No, yeah, it speaks about the archangels, the angels dropping the 7 vials. And on the 5th vial, the Euphrates River goes dry. goes dry. But it also states that under the Euphrates River is also four archangels that have been chained up. Oh, At the moment as it's drying, there's a lot of information that's been coming out of that. Well, not of that, but of many other things. ok. New revelations under the water, bro. Güey, pero esa revelación, esa de la que estamos Sí. hablando, fue de la que yo vi, güey, porque después de que veo el video me empecé a meter más, güey, me clavé más, güey, al chile. Hay cuenta que toda la noche, güey, me puse a ver puros videos de esto. Una de las cosas que tenía yo entendido, güey, es, por decir, está escrito que hubo un día donde Satanás cayó del cielo hacia abajo. Y él se trajo a un army de ángeles con él que se convirtieron en demonios, lo que le quieras llamar. Ángeles So, caídos. so you want to speak of that? Pero en lo caído, güey. O sea, en lo caído de esto, güey, 4 de ellos son los que dice Aarón, güey. Ok. Hay 4 que se menciona, güey, en la Biblia, de que están abajo del Abajo río. del río. Y que cuando se seque, oye esto, güey, está bien mamón, que cuando se seque, güey, ellos van a salir, güey, y ellos están encargados de deshacerse casi de 3 partes del mundo, güey. Yes, sir. 3/4. Matar a la gente. ¿Dónde ves eso? Sí, güey. O sea, No, of a matar third of the world. A third of the world. A third of the Yeah, world. third of the world, sí. Ok. Es un poder, güey, se me hace que son billones de personas, güey. Bro, Un chingo de gente. yes, dude. Those are powerful creatures. Yeah. When it comes to that type of information, if you want to go like that, there was once a being by the name of Shamyaza, bro, which we know now as Lucifer, the devil. Shamyaza came down from the heavens and came down to him on the mountain to congregate with 22 of his angels. When they congregated, they came to the conclusion that they're going to go ahead and choose women, create more children, multiply, and teach them. Well, teach all of us. Se iban a Sí. mezclar los ángeles con las mujeres. That's where you get the Nephilim. Now, see, in the Bible, it speaks of the Nephilim and the men of renown. Ok. To my understanding and my belief is that the Nephilim are the giants, and the men of renown would be the ones you know in legend as Gilgamesh, Hercules, and all those Okay. beings like that. So you see, I believe that right now, people praise beings like that. We hear stories about Zeus, about Hercules, about all these, but those angels that came down to congregate on that mountain, those 22, are the ones that became every single god you know now. Ok. So every single god you speak of is them. It's not somebody different. They're not different gods. Ya. It's the same 22 that just went all over the world depicting themselves as different beings. Ok, está interesante eso, güey. Deja tú, güey, o sea, lo cabrón, yéndote a lo que es ya el río, el Euphrates, güey, es de que por muchos años, güey, o sea, hay gente que dice, es que se está acabando el agua porque la misma gente de Irak, la misma gente de alrededor, ¿no? Que lo borda, güey, se la están acabando. ¿Por Sí. qué? Porque ahora hay años más calientes, güey, están usando mucha agua para las agriculturas, Sí. todo ese pedo, güey. Pero, güey, dicen que, o sea, que hace 10, 15, 20 años, güey, o sea, creen que había el mismo uso casi, güey. Sí. Y siempre había chingos de agua, güey. Y ahora, güey, el pedo también con el río es de que tiene esta importancia, güey, porque tiene connotaciones, se le dice, güey, con
la Biblia, güey, con los hechos históricos, güey, que han pasado por ese río. O sea, no es un río cualquiera, es un río que tiene una importancia, ¿verdad? Oh, man, for the longest time, you see, that river used to be controlled by Babylon. Sí. And in Babylon, the thing is that they were one of the ones that had, a bridge between the east and the west of the river. Babylon was on both sides, but the east side of the river was where the capital of Babylon would be. And they found out a long time ago that, of course, having the power to control that river, how much water goes to what place, is a very, very good resource. So what they did is that with that control, they started to divide the waters, which is where they started going down. They started building dams and canals and stuff like that. Well, this will be after Babylon. Sí. Babylon was taken over. A treaty was made. I don't remember what it was that was signed. But after all those things, you have Turkey, you have Islam, and you have, I believe, Pakistan or Iran at the moment that were right there by the Euphrates River. And they're the ones right now in charge. Well, in charge of the dams that they have built there. El control del agua y todo ese problema. Yes. So right now, while we see the biblical, because I see the biblical sense, the Euphrates is drying out. You can see why it's drying out in a sense, where these places are taking the water, because the more water they have, the better for them. Of course, as a natural resource. ¿Crees que sea como en referencia, güey, a decir el mismo hombre se va a matar solo de cuenta, güey? It is. It is. O sea, es eso. Porque, o sea, hubo un tiempo donde ellos podían controlar esa agua, ¿sí me entiendes? Y ahorita, pues, al entendido, y como lo dices tú, güey, los que son más fuertes, por decir, si Irak o Irán es el más fuerte, ellos tienen un poco más control sobre el agua y cosas de esas, güey. A comparación de un vecino, güey, que a lo mejor no tienen la pinche potencia de guerra de estos, y pues tienes que hacerles caso, güey. Si ellos te dicen, estamos a 10 galones de agua, a ti nomás 10 galones de agua, y ellos no tienen control, güey, o sea, usan el agua que quieran. Claro. Y aparte, o sea, si lo ves como dices tú, güey, del lado bíblico, güey, no nomás es de que se secó el río y va a pasar esto. No, güey, lo que están encontrando debajo del agua, güey. Eso para mí es lo más cabrón, porque si nomás nos ponemos a platicar de un río, güey, que se va a secar y se convierte en un desierto, pues bueno, puede haber misterios, lo que quieras decir. El pedo es que aquí, güey, se está secando y se están hallando cuevas, güey. Se están encontrando cuevas, güey. Cuevas, güey, en los lados, güey. No sé si han visto ustedes videos de eso. Sí. Vi un video, güey, que me sacó de onda porque se meten a una de estas cuevas, güey, y ya de cuenta que ponen como que audios a grabar, güey. Y se oyen, güey, se oyen gritos, güey. Se oye como gente como que los están torturando, no sé, güey, se oye bien raro, güey. Y ahora, ¿esas cuevas dónde están? O sea, la parte exacta. Al lado del río. Como que en los bordes del agua, güey. Okay. Pero no se veían, güey. No se veían, güey. Todo eso no se miraban. They found statues, they found a lot of caves, se han hallado diferentes cosas. Otra cosa, güey. Hay una persona de allá, güey, que estaba diciendo que una de estas cuevas, güey, la manera en que estaba hecha, como el tipo barandal o algo que le pusieron, era como que dando a entender, no querían que algo se saliera de adentro. No que alguien entrara, sí, sino que güey, algo saliera. Que algo no se saliera. ¿Y qué era? No saben. Hay gente que habla, güey, de que gigantes, güey, vivían ahí abajo, güey. Que gigantes vivían ahí abajo. Bueno, es que, por ejemplo, lo de los gigantes que se ha dicho mucho es de que están escondidos. La pregunta sería, ¿por qué están escondidos? ¿Por qué? Pues es que yo pienso que no quiere que los vean o cuál es el... Yo pienso en mi teoría, güey, la mía, y ahorita dices tú la tuya, güey. Que si todo esto fue existido, güey, y como cuentan lo de los dinosaurios, güey, todo el pedo, a lo mejor algo pasó, güey, donde todo quedó enterrado y... Comúnmente se cree que los gigantes fueron antes que nosotros, ¿no? Entonces sí sería cuestión de que si ellos estaban antes, ¿por qué? De hecho han hallado, ¿no, Aaron? Tú una vez me dijiste, güey, han hallado, güey, o sea, los esqueletos de gigantes. Not only that, there's also the Cantor giant. There's other giants like that they've already come out speaking about. So, Cantor giant. Hay una teoría muy media loca que hablaba de que según el mundo cada tanto se acerca un poco más al sol, o el sol al mundo, algo así, ¿no? Y que se supone que por eso ya no salía tanta gente grandota
como antes, que por coda como que la tenía algo carne. que ver con esa sí, güey, luz. como la carne, me imagino. Avientas un pedazo grande de carne al asador y ¿qué le empieza a pasar? Pues empieza a ser como que chico, ¿no? Nah. Y que según por eso, o sea, Que para por mí eso. esa teoría no era algo muy... Yeah. Well, this is what I believe on that, or my understanding on that. Okay. The giants or the Nephilim, they were here a long time ago, and they were punished. They were punished, and the flood was created, and they wiped them off with a bunch of other things going on in the world. Okay, that's where Noah's flood comes in, the ark. Some of those giants survived that flood, and they continued, which is where you see giants continuously in the Bible. Now, up to right now, I still believe those giants are there. And by that, I say that there are stories from the military that speak of them having encounters with giants, where they shoot them down and stuff like that. Like I said, the Kandor giant. That's a military, like a full squad, went to go find a squad that had gone missing. They thought they got ambushed in front of a cave. And when they got there, some giant spear comes out flinging, and it hits a fucking soldier and kills him, dude. And a giant comes out. Ahora, por ejemplo, tú dices que los gigantes fueron castigados, Yeah. ¿verdad? Y que por eso... That would all be in the Book of Enoch, or in ¿Qué the Book tal of si, Giants. por ejemplo, vamos a poner en cuenta de que los gigantes no quieren salir porque tienen el miedo de que sean otra vez castigados, ¿me entiendes? Y también que si esos gigantes son los que están en las cuevas, güey, que las voces que escuchas de lamentos y todo eso no son de personas, son de gigantes. Sí, güey. What I believe might have happened there is that there might have been civilization there, and something just went no, and then they buried it all down. They chained those beings there, and then they just buried it all down with water, and they created the Euphrates River, the longest river there. Yeah. And now that it's drying up, you can see the civilization that was there. Y es como dicen, güey, en veces, o sea, en el eco, güey, se quedan los llantos, güey, se queda todo este pedo. Ahora, así como cuenta Don, güey, si este lugar, güey, ha de cuenta que lo taparon con gente viva, güey. O sea, es una pinche tragedia bien cabrona que obviamente, güey, va a haber espíritus, va a haber cosas, güey, ¿sí me entiendes? Y yo digo que eso es lo que se oye, güey, para mí. Pues que imagínate, güey, ahorita que se empiece a secar todo y que empiece todo lo que va a salir, que dices, a la madre, güey, eso estaba debajo del río. Deja tú eso, si te vas también ahí en el lado de la Biblia, güey, o sea, pues lo que dice que va a pasar, güey, al momento de que se seque. Porque ya secándose... The thing is, if you're going to the Bible side, it's going to be a big desmadre. Sí. It'll dry up, and then the east will then go towards the west, and the war will begin. Cuéntanos, a ver, dinos por decir tú, güey, porque, y le pregunto a Don, güey, porque sé que de todos los que estamos ahorita aquí, güey, yo sé que tú eres el que más conoces esto, güey. ¿Qué son los pasos? No, ¿qué son los pasos? ¿Qué va a pasar, güey, exactamente? ¿Qué sería lo que pasaría cuando esa última gota se deshaga, güey? En la escritura, ¿qué es lo que pasaría? The 4 archangels will be unleashed upon the world. Ok. Those 4 archangels, as I believe we might know them as pestilence, death, the 4 horsemen. Yeah. War and, Plague, todo ese Plague. pedo. I believe those will be those 4. And those 4 have been going around because man has been creating those 4 on themselves as well. But once those open up and those 4 come out, I believe it'll be much worse. That's when you'll start seeing real deaths at the millions, billions. ¿Creen ustedes que ese fuera como ya el apocalipto, güey? That's the thing, I wouldn't know. There's a lot of things happening right now that point to a lot of parts of the Bible when it comes to its revelations. Y uno de los puntos, digo, más fuertes de todas las revelaciones, pues es lo neta, güey, lo del río este. Es como que lo más, o sea, básicamente secándose este río es lo que derrama todo. Lo último ya. You want to know the most dangerous one of the revelations that I see? The fact that the pit will be opened and the beasts of the pit will be unleashed upon the earth. That's the part where I see most dangerous to everybody. And the thing is, that part of the Bible sits on what would be known as the kingdom of Apollo. The kingdom of Apollo right now would be in the area located or known as Switzerland. Over there in Geneva, Switzerland,
they have right now a machine known as the Hadron Collider. Okay. This Hadron Collider gets two atoms and puts them at speeds, light speeds, and then makes them crash to create black holes. Okay. That place, CERN, has a Hadron Collider built in a location known as the Kingdom of Apollo, where they're opening a black hole, which in the Bible is known as the abyss. And they have the Hadron Collider, which to the Bible would be known as the key to perdition. And they're opening a black hole there. And whatever's going to come out of that black hole is going to be what's known in the Bible as the beasts or the creatures from the abyss. So that's where I believe we must be more careful. Y que o sea, va a terminar siendo algo que los humanos crearon, ¿verdad? O sea, que pues nosotros, es que al último nosotros del mismos día nos sí, güey, o sea, desde ahí hasta el río, güey, o sea, estás hablando que es el humano el mismo que está... sí. Y está escrito, güey, o sea, ese es el pedo, güey, que se me hace bien cabrón a mí, güey. De que todo eso está escrito, güey, o sea, no es algo de que... Pues alguien nomás lo dijeron, ¿no? Sí, o sea, y está escrito hace cuántos años, güey. Oh, a long time ago. Sí. The thing is, information is very difficult right now because a lot of information is coming out. A lot of revelations are coming out because it's the time of revelation. That's what we're in. That's why you see a lot of truth out there. You see all these stupid things going on right in the world. Yeah. And you see a lot of people talking about truths, about this and that. And you're like, pues, what's real, what's not? These revelations are now coming out because you're in the age of revelation where the truth is going to be told so you can know. Like right now, like I've been telling you about all this chip stuff and all the money and everything, bro. Anyway, people might not think it's happening, but FedNow is already in connection with all the banks. So that chip stuff is going to be forcefully happening. Maybe not right now, but within time. Because at that moment, FedNow has complete lock on your money. And then that money will not be able to be used on you. And if you start seeing what they're talking about and what they're telling you they're going to do, because they're telling you on the news and stuff about those things, they're telling you that with that, they're going to place a social credit score. If you waste too much gas, like let's say today you go to work, you come back, you forget something, you have to come back, and you go back to work. You wasted too much gas. That's too much carbon emission. You can't use your car for a week. They're going to have control of stuff like that. And later, people that don't have the chip, everybody's going to be forced to have to put it, because if you want to eat, you have to be able to buy your food. And to buy your food, it has to be digital now. The currency is now digital. The steps that was taken is that right now, you see across the ocean, they've already made a treaty to where they're going to use the Chinese yuan as the new commerce, like the new dollar. Currency, okay. Yes, sir. And ours is gonna just go. So to avoid that, they're gonna make ours digital, while they use their paper. Entonces van a ser dos lados que se van a estar peleando. Now, one thing I want you to see about that is that there can be 50 nations, right? Above those 50 nations, there are heads of those nations, and those heads of those nations could have made a plan a long time ago, where they want you to think they're against each other, but they're not. Because these plans were to be made. Porque es la misma manera en la que funcionan las guerras, sobre todo para Estados Unidos, güey. De que te hace creer que los demás son los enemigos para que tenerte en control, ¿sí me entiendes? Para que digas, sí, go ahead, like, do war, ¿verdad? Because you're defending me. Yeah. Pero a lo mejor no es así las cosas. No, boy. Look at, we went to war with Iraq, right? Look at what happened with that. Supposedly we got attacked, and now you're finding out barely that, well, not barely, because I found out a long time ago, but people are finding out that it was all a fucking scam. Sí. 9/11 was all rigged. The Twin Towers was the explosives. The Pentagon was a lie. They're finding out all that shit. Why were they even sent to Iraq? And it was for the oil. The thing is, at the moment, they were trying to take the oil because they were trying to turn the oil, well, the currency, to oil standard. Because at the moment, we have it in gold standard. But we don't even have the amount of gold we have cash. De todo eso que dice, güey, de todo lo que está diciendo, mi pensamiento, o sea, así, ahorita lo que hablaba es, todo eso, güey, o sea, cuando viene parte de lo del aceite, de lo de los chips, de todo eso,
Todo eso pienso que es el humano, güey. Oh, sí, o sea, como que el humano the solo, root of all evil está, el humano solo está como que solo, güey, empinándose, güey. Sí, claro. Pero a la misma vez que el humano se está empinando, güey, solo, güey, no se da cuenta que atrás de ellos, güey, estamos a punto de ver a lo mejor demonios y la verga soltarse, güey. Yep. Y ya para cuando se suelten con almas sucias y la verga, pues todos van a pertenecer, ya sabemos a quién, ¿verdad? Bueno. Pero siento yo, o sea, yéndonos a lo del río, güey, ¿sí me entiendes? Lo del río yo lo pego mucho con eso, güey, o sea, de que, güey, sí es verdad, todo ese pedo, ese pinche río no le queda mucho para que se seque, güey. Sí, la verdad, güey, o sea, está a punto de secarse, güey. Yeah, and I took it to that type of conversation right there, because back to the river, as like I said, we also have those places that created their dams to be able to control the water. So you see where it's drying as well, because we're causing that. You speak about we cause that to ourselves. There are many spots that I've already told you, companies that create clouds for weather manipulation, that create earthquakes, that create tsunamis. Thunderstorms, everything. Humans are going to destroy themselves using tornadoes, volcanoes, earthquakes, hurricanes. That is also in the book. How are we going to destroy ourselves using those things if most humans don't know how to use them? Well, there's some humans that know, and they're the ones using it. Fíjate, hay una película, güey, ¿cómo se llama? Sale este vato, el de 300. ¿Cómo se llama el actor? Gerard Butler. Leonidas. En esa película, I think it's called Geostorm, where they have control, like some satellite things that control the storms here, porque quieren agua y eso, ¿ah? No es la del espacio, porque hizo una como que de espacio, ¿no? No, esta es aquí en el mundo, es como un weatherman, una cosa así, ok, si no estoy mal. Y llega el punto, ya sabes, güey, donde alguien la caga, güey, o no sé qué pedo, y se le pica algo y se empiezan a quebrar esos satélites y se empiezan a salir todas las... O sea, se empieza a desconsolar todo. Sí. Y empiezan a haber tornados, güey, y pinches erupciones. O sea, un desvergue. Que se estaba controlando, pero cuando se quebraron, valió. Pero ¿qué dices tú? ¿Para qué chingados empezabas a mover? Sí, exacto. Desde el principio. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Para qué estabas controlándolo? Yo no entiendo, digo, lo entiendo a lo mejor en lugares... Volviendo al río, a ese tipo de lugar, ahí es donde necesitan agua, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. O sea, si vas a hacer algo así, pues fuera como para ese tipo de lugar. Bueno, pero también que te dice que no lo están haciendo. También Exacto. sí es cierto. Sí. Porque no te vayas tan lejos, güey. En Monterrey andaban bombardeando nubes, güey, para que tuvieran. No, es que mira, piénsalo así, güey. Now, knowledge back of the river. If the river was controlled by Babylon at one point, do you know what Babylon was? Pues era el imperio más grande que había en esos rumbos. O sea, ellos tenían totalmente control de todo. Do you know what was happening in Babylon? Me imagino que por fuera veíamos lo que queríamos ver, ¿no? O sea, un palacio hermoso, pensabas que todo era verde adentro y adentro era tortura y vivir de la gente, de los pobres y cosas de esas, güey. Back in Babylon, there were, I cuenta, belief in many other gods. There was sin all over the place. There was a lot of things happening in Babylon that shouldn't be happening. Llegó un punto donde ellos se creían más grandes que los dioses, güey. It was destroyed because of things like that. Yeah. Ellos llegaron a pensar eso, güey. Yep. Ahora, if ancient Babylon went through that, the knowledge of that as well is that Semiramis and Nimrod were the kings of Babylon. Okay. Now Semiramis believed she was a moon goddess. She told people she was a moon goddess. Nimrod would be the sun god, and their child would be the child of the sun. So, when Nimrod and Semiramis, she was his mother and also his wife. So, she got married to him after his father passed away, which his father was supposedly to her. She told the people that he had gone up to the sun and become one with the sun. Okay. His name was now Baal. Where you speak of Baal, the belief in Baal. Okay. If they had control of Babylon and they're the ones with control of the river, what do you think the biblical prophecy speaks of when it comes to the drying of it? That means there was things happening at that time, right there with that river. So when you speak of how would they have control or what knowledge would they have or something like that, if it's happening since back then and they're telling you about it right now, what exactly would be that they're trying to warn us about? Sí, it already happened.
the root of evil, el poder, yo digo que siempre gana, güey. O sea, el mal, güey. ¿Sí me entiendes? Como dicen, mucho poder en veces para alguien, güey, solo lo mata, güey. Y siento que es eso. Porque... Y sí, güey, yo también pienso que sí la gente de ahí debe de saber, güey, ¿verdad? De que se está secando, hay que hacer lo mejor para nosotros cuidarlo. Porque, mira, así de fácil, si ese río se seca, parece que hay más de 20 millones de personas que dependen de él, güey. Ahí alrededor. Sí, pues que va desde Turquía hasta, ¿qué dijiste? Pasaba de Turquía a ¿dónde? No sé si es Irak, Irán. Es Irak, ¿no? Creo. Me hace que es Irak, sí, sí. Islam, Turkey, and I believe it's Pakistan. 20 millones de personas, güey, dependen de este río, güey. Yeah. Se acaba el río, ¿qué va a pasar, güey? Estás hablando que 20 millones de personas ahora tienen que buscar un refugio a otra parte donde haya agua. Si no, think about it. Now think about it. Cuando se seca todo el río, it's known that those 4 beings are going to be released. Ahora, cuando se seca todo el río, ¿qué va a pasar ahí, güey? Ahí se va a secar toda la crop, güey. Yeah, se va a morir todos los cows, güey. ¿Y qué está pasando? Se va a morir toda la gente, güey. Va a estar la guerra, bro. Güey, ¿qué son, güey? Son 4 cosas. Sí, son los 4. Están los 4 saliendo, güey. So, that would be the biblical prophecy where the 4 come out of the river. And it's going to happen, and it's happening right now. Because you see where their crop is already dying, bro. Yeah. Because there's no water for any of it, güey. Many people are starving, güey. They're going through war. There's diseases and everything. The wars right now, there's always been war. Yeah. But now the river's clear. So there's nothing stopping them from getting to each other. You think that land, güey, all that Middle East part, güey, it's, ¿cómo se le dice? Como no embrujado, güey, como damned. ¿Sí me entiendes? O sea, como que está, ¿cómo se le llama, güey? Como... You believe maybe the land might be cursed or something? Something like all that place. O sea, todo ese lugar, güey. Well, I believe that, unfortunately, because of a lot of rituals that were committed in many of the areas like that, there is a lot of bad energy everywhere. Ándale, que hay mucha energía mala, güey. A lot of bad energy. But because, like I said, ritualistic things happen in many places. Babylon was known for its rituals. Semiramis and all them created occultism by hiding from God to be able to commit their rituals. Right now, you have us celebrating things like Christmas and stuff like that, not knowing that those are actual rituals that partake in paganistic religion. Yeah, religion. Yeah, that goes from those roots. Because did you know that Christmas is actually a part of a celebration known as Saturnalia? In Saturnalia, people would receive money, gifts, and they would give their children to the person that gave them gifts, and that person would do things with their kids. Those were celebrations in Saturnalia, and everybody celebrates it by giving gifts to their kids where the tree is, and then they go sit them down with Santa Claus. Santa Claus gives you the gift for your kid. Imagínate aquí regalando niños, güey. That would be the celebration. That would be the celebration ritual that they're putting everybody through, and people don't see it. Yeah. But that's what's happening. Okay, so they're doing those things to people. People don't understand these things are really happening, and while those things are happening in the world, bro, these revelations are coming true. They're coming to pass. En el río te digo, se han hallado audios, güey, y están medios culeros, ¿verdad? Where you can hear the chains and other rumbling. Güey, hay una persona que sale hablando de eso. Que se supone que hay un audio, güey, donde se oye bien claramente como que alguien viene caminando arrastrando cadenas, güey. Sí. A la madre. Sí, güey, y dices tú, a la verga, güey. You hear where they're walking, and you can hear the chains moving, and you hear where they scream. Que es donde entra esa teoría de los gigantes y todo ese pedo, güey. Sí, pero te decía. No, but that's not a giant, bro. It already tells you what it is. It's an archangel. There's 4 of them under the ground. I do believe that there are beings down there, because I do believe in a Tartarus, which would be a hell, a prison, I do believe in many of those things. I do believe in what's going on in the earth. Lo más, se dice más, no pendejo, pero lo más culero, güey, es que está por aquí Euphrates River, ¿verdad? Y se está secando, güey. Acá abajo tienes the Mediterranean Sea, se me hace que es el que está abajo, y arriba está el otro océano, que es el no sé qué. O sea, están 2 océanos, güey, hasta la verga de agua. Uno arriba y uno abajo. Y el río acá... Seco.
Pero obviamente, o sea, ahí, güey, es donde tienen que entrar, güey, ya las cosas esas de, ¿sabes qué, güey? Necesitamos que crear nubes de que vengan del mar, güey, y se venga para acá. Es donde de verdad ocupan algún sistema así. Porque usualmente si tienes océanos cerca, güey, debes de agarrar agua por las nubes, güey, ¿sí me entiendes? Pero, pues qué cabrón, güey, si se seca, va a valer pito. Basically, it's all supposed to come to pass. It's all already written down. And the thing is that there are, I cuenta, two sets of followers. Okay. Right? There's the ones that can read it and say, oh, okay, we must relax. This has to come to pass. And then there's the ones that read it and say, oh, pues we're supposed to cause it. Yeah. Mm-hmm. You know? And that's where you have the people that have their beliefs or understandings of, some might be Luciferian, where, you know, you can do whatever you want, whatever you please. I can add whatever I want to this, and I can tell you what's in it by placing a label on it, and I can even put not for human consumption on it, and you can still drink it. Yeah. You know? And if something happens to you, that's on you, because I told you what's wrong with it. Mm-hmm. See, that's their train of thought. So they do these things, because right now you can see it like in Hollywood. You see where they do their rituals on their music videos. You see where they do them right on live TV. You see their rituals when they're on the football games. You see their rituals going on everywhere, bro. All of them dressed in red, all of them dressed like devils, all of them dancing around, all of them doing all these things like that, bro. You see it happening. You see the rituals being played around you. Like I said, Christmas, Easter, and all these other rituals. You see these things happening around you. So you know who's at play right now. And they tell you about these things and people accept it. So you know what's at play. And what I would tell you guys that would be difficult for most to recognize is that Babylon back then was known for that. And there were their people, mm-hmm. the ones in control, were doing their rituals debajo del agua. America, the United States, to me, my understanding is that this is the New Age Babylon. And our people in control are doing all of their stuff también debajo del agua. The same way as it's supposed to be in the past. Because life just goes around and comes circles. Yeah. Es que la historia siempre se repite, güey. Como dicen, la historia siempre se repite, güey. Ayer fui antier más bien, el sábado, fui al cine con mi esposa, güey, y vi una película, güey, que en algo, güey, se me hace que va como con todo este pedo, güey. Vi la película esta de The Pope's Exorcist, no sé si ya la vieron ustedes. No he visto el trailer. I've never seen it, but I know of it. Yeah. Esta película, güey, based on a true story. Sí, está basada en eventos de verdad, güey. Yeah. Pero la historia detrás del misterio de la iglesia del Vaticano y eso, güey, está bien cabrona porque hay cuenta que toma lugar en España. Yeah. Una familia, güey, o sea, así rápido, una familia, güey, de una mujer con sus hijos, güey, 2 hijos, un hijo y una hija. Pues el esposo se les muere, güey, y el esposo tenía una familia, eran españoles, güey, y vivían en Estados Unidos. Y lo único que tienen a su nombre es una herencia de una casa grande, tipo castillo, güey, en España, güey. Uh-huh. Y pues se da cuenta que la señora, güey, se queda sin dinero, güey. Y ya, vámonos a España a vivir allá, ¿verdad? El castillo y lo quería vender y devolverse para Estados Unidos. Yeah. Esto fue en los 80s, güey. Okay. En lo que ella está, o sea, está el drama de ella, güey, de su vida. Hay un cura, güey, del Vaticano, güey, que es como que el encargado de los exorcismos. Este señor, güey, es como que el pinche John Wick, de cuenta, de Exorcism. Se llamaba Gabriel Amor y contaba con más de 100,000 exorcismos en toda su vida. ¿En la película quién es? ¿Russell Crowe? En la película es Russell Crowe, güey. Uh-huh. En el caso de la película, de cuenta que cuando él empieza, él está como que peleando con un tipo de demonio dentro de una persona, güey. Uh-huh. Y la manera como lo hace, o sea, es una manera bien diferente a lo mejor a los que vemos nosotros hacerlo en películas, güey. Es una manera muy fría, güey, de su personaje. Por decir, cuando empieza la película, güey, hay una escena bien cabrona, que así empieza, que tiene un niño, hay un muchacho, güey, más bien como de 26 años, que está poseído y está en Italia, güey. Yeah. Y él llega de cuenta que a la casa, y afuera de la casa está un señor con un marrano, güey, así, en el lado, con un mecate. Saluda al señor, se pasa,
empieza a hablar con el muchacho, güey. O sea, no con el muchacho, con lo que está dentro del muchacho, güey. Y hay cuenta que pues le empieza a decir de cosas. Y él lo empieza a hacer que se enoja al demonio porque le dice, tú no eres grande ni has de tener nombre. Tú nomás eres una especie sobrada así, güey. A la verga. Pues lo hace que se enoje tanto, güey, que entra el Señor con el marrano. Dijo, si en verdad eres bien poderoso como dices que eres, a ver, pásate al marrano, a ver si es cierto. ¿Por qué nomás con él puedes? A ver, ¿por qué no te vienes conmigo? Te tenemos que dar permiso porque a nosotros no nos puedes entrar. Entras a gente débil porque no tienes fuerzas. Pero si eres fuerte, pásate al marrano. Por decir así, güey, la escena. Pero está bien cardíaca la escena, güey. Pues de tanto que se enoja, güey. De tanto que se enoja, se pasa, güey. En el marrano. Y nomás donde el marrano hace un pinche ruido, lo mata. ¿Lo mata, sí? Pues, ya lo tengo ahí. Sí. Ya, pum. Total, güey. Cuando está pasando el caso de esta gente es porque la señora y los niños, güey, se vienen al castillo de España que les están arreglando. Ahí lo que se me hace queda mucho con lo del río, güey, porque llegan al castillo y hay cuenta que como un niño, güey, como típicos niños que haces, andas ahí caminando por todos lados. Se van al sótano del castillo, güey, y hay una pared de bloque, güey, y hay como que un pedazo quebrado, güey. Y donde el niño se fija, güey, está como que una caja con un diseño, güey. Sale algo, güey, un humo, algo, y el niño se cae, y de ahí empieza su posesión. Llega, güey, Russell Crowe, que viene siendo el cura que le hablan, que venga a atenderlo. Él viene pensando que pues, puede ser un caso bien leve, porque de tantos casos que ha atendido hay muchos que él dice que no son de verdad, güey, que nomás es algo mental. Sí. Cuando él llega, güey, da cuenta que estas es de los primeros casos que le pasan donde este demonio, güey, le dice, por fin llegaste, te estabas esperando. Hoy aquí no tenemos marranos. ¿Ahora el mismo? No, espérate. Yo pienso, piensas tú, pues es el mismo, ¿verdad? Dijo, you're gonna catch me something like le dice como que yo soy uno de los, por decir, padres del que tú. O sea, yo soy alguien grande. Y dijo, bueno, si eres grande, ¿cómo te llamas? Y no dice, no te dice cómo me llamo. Dijo, vas a vivir lo más terrible que has vivido en tu vida, le dice, güey. Y Russell Crowe, es una escena que para mí se me hace bien mamona, le contesta, lo más terrible que puedo vivir es si Francia gana el mundial. Y dices, no mames, güey. Con esos huevos, güey, le habla. Pero porque él tenía como que un reactment a que si tú a este demonio que está poseyendo le haces chistes, lo haces enojar, es cuando lo quitas de su nivel, güey, es cuando lo puedes chingar más. Por eso él hacía esto. El pedo es que se da cuenta ahí también que con lo que está que hablando, no es cualquier no, güey, empieza a paniquearlo con muchas cosas del pasado. Va a hacerte el cuento corto, güey. Y no hagas spoiler del final. No va a haber spoiler porque del final. va a haber gente que ahorita nos va a empezar a mandar. No voy a poner el final. I don't care. El castillo está sentado básicamente. Está sentado el castillo esta propiedad, güey, en una propiedad con algo abajo en el sótano muy similar, güey, a lo de Euphrates River. Sí, abajo en el río. Que esto te lo digo porque no es nada como que te estoy spoiling nada. Que esta propiedad en sí viene siendo una propiedad, y ahí te lo dicen desde el principio, de cuando the Spanish ¿cómo se dice? La Inquisición. Sí. Que dicen que fueron unos tiempos muy oscuros. Sí, claro. Muy, muy oscuros. Ahí también te dicen que esos tiempos no fueron oscuros por los humanos, güey. Ahí fueron oscuros por los demonios, güey. Había un chingo de posesiones, güey. Entre la gente que andaba matándose. Y ahí fue cuando los sellaron a ellos, güey. Y se acabaron los demonios, quedaron como que atrapados, básicamente, en este lugar, güey. ¿Sí me entiendes? Y es que de cuenta que esos tiempos era un buffet para los demonios, porque es donde la gente está en su... Güey, yo la verdad, güey, yo no me sabía tan al fondo la historia esta de los españoles y eso. Lo que aprendí, lo aprendí básicamente por la película, y como cualquiera de nosotros, güey, llegué a la casa y me puse a hacer el Google varias cosas, a ver videos, y dije, la verga, o sea, la película no te está inventando un escenario, güey. ¿Se llama cómo? The Pope's Exorcist. The Pope's Exorcist, recomendada, para que la gente la vea, ¿no? Recommended by Chapa. La verdad, se la recomiendo. A mí la película, tío, me gustó. Tiene muy buen tema. Este señor que sale, o sea, en la vida real, Gabriel Moore, falleció en el 2016, pero por no sé qué tantos años, güey, estuvo en cargo de esto, güey, de esas batallas
cabronas, güey. Fue nombrado, güey, en el mismo Vaticano, güey, como que era el tú por tu hombre con el que decidían mandar a pelear casos los de peores estos. casos. Sí, güey. El señor llegó a hacer 2 libros, parece. Tiene 2, ¿cómo se les llama? Memoirs o cómo se llama. Memoirs. Que de lo que habla. Que imagino que de ahí se adapta la. la. Dice todo, güey. De ahí se adapta la película. película. Pero sí hizo 2, alcanzó a hacer 2. Pero, o sea, pegándolo, yéndonos para atrás otra vez a lo del río, güey, o sea, si pasara algo así, güey, a la verga, güey. Estaría cabrón, güey. Bro, pues a movie, bro, is just them showing you Lo que es. lo que es. Lo que es. No, yo lo que me quedé pensando, güey, en este edificio, en este lugar que sale en la película, este tipo, ¿qué les dije? Como un castillo. Sí. Hay unas escenas que se ve que caminan para abajo y yo quiero pensar, ¿será el castillo de verdad ese, güey? O sea, o será esto un prop de la película, ¿sí me entiendes? Porque si es de verdad, güey, que se ve así allá abajo, se supone que este lugar ahora, o sea, ya se vendió y la chingada. Ah, sí, ya. Y ya lo tiene alguien más, no lo voy a decir para que lo vean, güey. Sí, claro. Pero ya no está como estaba. Ah, Se ok, supone. ok. Está bajo control, más bien. Sí. Se puede decir eso. Si quieren ver el final, tienen que Tiene que ir al cine. Tiene que ir Ahorita está todavía en el cine, ¿no? De hecho, aquí traigo unas cuantas películas piratas. Sí, de hecho, acabamos de abrir un negocio. It's like, it looks a lot different now. Yeah. No, pero güey, o sea, el misterio detrás de todas estas cosas es de que gracias, porque en veces decimos pinche tecnología, no es lo que nos hizo, pero gracias a la tecnología, güey, al internet, a todo esto, nos damos cuenta de muchas cosas que, güey, a lo mejor mi abuelo, mi tatarabuelo, que ya no están con nosotros, nunca conocieron, güey. Vivieron toda su vida, güey, en un mundo que a lo mejor en el pensamiento de mucha gente era muy diferente. Sí, pero a lo mejor estaban a ciegas. Ya no está tan a ciegas el mundo, güey. ¿Sí me entiendes? Como ahorita, o sea, de lo que estamos platicando. Si nos sale esta plática con amigos, oye, desde que está pasando, ya no siento que es como hace 60 años, ¿no? Que llegara mi abuelo, güey, a una cantina y empezara a contar esto. Peligro lo quemaran y pensaban que era una bruja o algo, güey. Ya ahorita ya es más como que creído, güey. Sí. Ya lo dices y alguien tuvo que ver un video. Y que tienes algo, pruebas, güey. exacto, güey, de que te metes a TikTok, te metes a ver el video, güey, ya. No es de que nomás lo estás platicando, sino lo estás mostrando lo que está pasando, güey. El misterio más grande es el humano, güey. Porque el gobierno nos deja, güey, nos da el permiso de ver estas cosas, güey. Porque fácilmente no lo pudieran negar, güey, restringir cosas del internet, ¿sí o no, güey? O sea, ¿por qué nos dejan verlo, güey? ¿Sabes por qué, güey? Dime. I can tell you what I think. I think that the reason why they're letting you know it now is because they want you to rebel, güey. You think that? They want you to fight back, because if you start fighting back, if you start trying to demand what's going on, and people start making riots and people start doing all these things, because people do not get together to understand how to attack. Yeah. People just get together and start fucking going buck wild. And that's what they want, because if you do that, they can automatically close everything down and send police force, send soldiers, send all that stuff, which is what they've trained for. Controlar to control the people. Sí. They want you to riot. They want you to know the truth, so you can fight for it, so you can be able to fucking send everything and start martial law. ¿Sabes qué es mi miedo más grande de todo eso, güey? Neta, y platicando lo que platicamos en este episodio, güey, que se diera todo eso a la misma vez, güey. O sea, que nos está el gobierno guardando en jaulas y a la misma vez empieza a salir todo ese pedo, güey. Y ¿qué puede pasar? Así me entiendes. Mira, o sea, más bonito fuera de que pasara eso y el mundo se organizara y se juntaran y peleáramos como en una película, pero no va a pasar. No va a pasar ese pedo. No, así como está pasando, pues, they're slowly gonna place the chip on you. They're gonna make you need it because you need food from them and water from them. They're gonna poison everything else. The train wrecks that happen, bro, all these train accidents, the chemical ones, right? Yes. Yeah. They already poisoned the water. They already poisoned the livestock, the grass. So they've already caused big amounts of damage, because it's not just a coincidence that many trains all over the United States start fucking spewing the same fucking chemical all over waterways and ranches. ¿Crees que la gente esta, güey, el 1% que se quiere quedar encargado de todo, los que quieren ser líderes, los de Babilonia, ¿verdad? ¿Crees que ellos unieran fuerzas, güey, con el mal, güey? Ellos son el mal, güey. ¿Tú crees? Sí, güey. O sea, ellos como humanos, y si se abren estos CEOs que les llamamos, güey, donde pueden salir todos estos demonios, porque yo siento que
Y dicen, güey, o sea, eso es lo que se me hace bien raro. ¿Por qué no dicen, cuando salgan estos 4 demonios van a destruir a todos los humanos? No. Van a destruir a 3 partes de humanos. O sea, queda una parte. Y yo siento como que esa parte que va a quedar es esa gente, güey. Los que van a ser los sirvientos de ellos, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Yeah, this is how I believe it might go down, boy. But yo hace mucho ya le dije yo a mucha gente. People just didn't believe me and look at where we're at right now. No le apuntes a René. I told everybody back in 2012, because everybody was like, se acaba el mundo. Y les dije, no se acaba el mundo. This is where the beginning, and you're going to start seeing what's going to happen towards the end. And it might not be a full. And it's not an end where you believe, the whole world's going to explode. It's a complete end to where you lose complete control. And then now you don't see a path of how to fix it. And then that leads to an end, which means slaughter and shit like that. But what I said was that there was going to be a virus and then a complete disruption between 2020 and 2025. So we're not done yet. At the moment, what you're seeing is that they already got rid of the people that are in charge of other ways of currency, and they've created Fed now. Oye, güey, oyeron, ahorita que dices eso, güey, oyeron que según habían asesinado al dueño de Cash App. Exactly, that's why. That's why, bro. It was to get him. It was to get him out of the way for the Fed now, and then now everything will be connected to the Fed now. Because they're gonna be done with it. Because he's not dealing with it that way. ¿Qué haces tú, René, cuando llegue ese punto donde te digan, oye, tienes que canjear todos tus pesetas y dólares porque ya no van a jalar? Pues es que es lo mismo que muchas personas van a pensar. Ya está pasando. Tengo opción. Sí, ¿verdad, güey? Sí. Tengo opción. Ya está pasando, and you don't have the option. Because right now, what they're doing is that Fed now is connecting with your banks. So it's gonna be connected with your bank. No, digo, pero ahorita tú todavía puedes ir a una tienda y pagar con dólares. Oh, yeah, you can right now. Pero donde ya llega el punto que te digan, ese billete en la calle ya no vale nada, pero aquí en el banco todavía cuesta. Ya, güey, te están diciendo. O sea, no te queda de otra. They're already telling you on the news, bro, they're starting within the next 2-3 months, they're gonna start doing that. Ok. Por eso digo, mi pregunta es, ¿qué hacemos? Pues tienes que cambiarlo, güey. Pues digo, si quieres sobrevivir y comer y la chingada. Y a lo mejor ahí es donde empieza el control que dices tú. De que empiezan a monopolizar o controlar tu dinero en que gastas. And they did it smart because look, what you need to start an application like that is to make sure that it flows. It starts a money flow. And to start that money flow, what they did, or what I understand they did or believe, is that in many states they started giving reparations back to many African Americans. And with the reparations, the only way you can get that money, because it's a lot of money, is to be able to do, you have to do this to be able to get that money. Okay. And that would be filling in for that Fed now. So you can be able to get paid all that reparation. Sí. So if you get that money flowing with them all over the hood or all over wherever they're at, because what they want is for everybody to have that money, all those reparations. They get that cash flowing for that Fed now application. And then now it's an actual application that works and is being used for a currency. Es que imagínate, güey, que llega el punto que te digan, vamos a decir, güey, McDonald's ya todo es controlado por robot, no se necesita income. Si quieres hacer dinero, nomás puedes trabajar en partes donde no se puedan ser como controladas por robot. Y dices tú, madres, ya ahora de cuenta, Walmart, todas las tiendas, todo el robot, ya nomás los únicos trabajos son los de ellos, güey. Sí. Lo que ellos te ofrecen, y nomás ahí puedes hacer dinero, güey. Pues vas a tener que trabajar de lo que te den, güey. And then, let's put it like this. Let's just say, right now, all this is going down with the currency, right? Yeah. Let's just say next year, if you want to file your income tax, you can file it, but you have to file it to Fed now, right? And the only way you can do that is if you forcefully, and it's not a forcefully like, póntelo ya. It's more like if you really want this, you need to have that chip. Sure. If not, you can't get paid. You can't go buy water. You can't go buy food and nothing else. Because right now you can't collect rainwater. You can't grow crop. You can't go fishing. You can't go hunting. You can't do all those things which are actual rights. Bueno, si puedes pescar, si puedes cazar con permisos. Bro, el permiso is illegal.
in Black's law, which is the law of the land, the constitutional law, in Black's law, those things are being opposed onto you. Yeah. And it's illegal. Sí, porque se supone que uno tiene el derecho a crecer lo que quiera, güey, a matar lo que quiera de animal para comer. If they're doing if they're already doing those things to you and you already accepted them because you go buy a fishing license. Y ese pedo es como dicen, como que fue un consuelo humano desde los 50 de antes. Mira, güey, es lo mismo que cuando te dicen de que, ya tengo mi casa. En realidad no es tu casa. O sea, a menos que la deja de pagar tus taxas y dime si te quedas con tu casa. ¿Sí me entiendes? Sí, güey. Y es algo que uno a veces en la mente es, ya es mi carro, ya es mío. No, deja de pagar el sticker, deja de hacer esto y ya no va a ser tuyo. Pero son cosas que, como dice él, te impusieron y ya es automático, güey. O sea, ni siquiera piensas en eso. You don't even think about it. Mira, what's this? Your social security. A ver, deja verlo, güey. Tomar una foto. Toma una foto si quieres, güey. Mira. This paper right here, güey, has a red number in the back. ¿Tu número? That little red number in the back, because that's not just a security number. This would be. Yeah. Right? And you see how my name is fully capitalized? That's because this paper right here was given to me and registered for me by a doctor. We're born through maritime law. You see, when you're born here in the United States, you're presumed dead. Because you break out of the waters in your mother's waters. She takes you to a doctor. At the doctor gives you your registration or your death certificate, which is your birth certificate. From there, they send this number to a bank. The bank, which, as you say, maritime law, what is a bank? A river bank? The bank then controls all the currency. And what is currency? Money flow. The flow of money. So the bank controls the flow of money. And you are just a dead asset to that currency. They sell you all over the place as a stock while you collect money. Your Social Security actually has money that you can actually claim. And it's probably worth millions or billions by now. But you have to go through a complete process that literally announces you and shows the United States that you are alive. This right here with capital letters shows that this is a paper me. This paper me is the one that they use. Me is the one that is right here on my ID, that I have my capital and my lowercase letters on my ID. That would be me. But I have to announce myself alive. ¿Qué te iba a decir? So the reason why I tell you this is because they have control of all that stuff. They have control of all that stuff. And when they want to do this stuff with your money, once they start getting control of the banking, and once you can't buy food, once they start taking your social credit score, once all that starts happening, because it's already beginning to happen, when these next few years, it'll be like in China. You can see it right now and be like, la China está pasando eso. Bro, people can see it and be like, it's been happening for years. Yeah, it might have been happening there for years, and it's going to be happening here too. Mm-hmm. The thing is that what you don't see is a repercussion of how they're going to have those people. Because in China, it's not like everybody's completely happy. People over there are brainwashed. There's people that would leave places. I cuenta of North Korea. People that would leave North Korea thinking that everybody else was crazy and Kim Jong-un was a god. You know, so they have you believing shit. Here, they try to brainwash you into thinking everything is normal and everything's going to be okay. And then they'll have you in these 15-minute cities. While everything on the outside is going to be war and chaos because the poor people are going to be fighting for resources that they don't have. But those who follow them and those who do what they say, put on those chips, do all those things that can buy the food that they have, those will continue to stay here. When I speak of all that, now the Bible speaks of those people that receive the mark of the beast. Those people that have the mark can buy food, they can buy water, they can buy all those things. They will survive what's going on outside for the meanwhile. But towards the end, everybody's going to get slaughtered. That is why I speak of these things in the Bible are together with the things happening here. So when you speak of the Euphrates, or we go into the conversation of the Euphrates, all those things are happening, and they're also happening here. So biblical
In biblical context. ¿Crees que sea como... ¿Ustedes nunca vieron la serie de Supernatural? Sí. ¿Tú la viste, no? En la serie, Aaron, que la vio conmigo, que sí la vio, te explican de que hay varios como... No sé si en una temporada o en varios episodios están hablando de los Seven Seals, ¿verdad? Yep. Esos Seven Seals es todo esto, güey. O sea, es lo que se está abriendo, como lo de CERN, ¿verdad? ¿Es that like one of the seals, güey? Yeah. Es eso. That's one of the vials. Es que en el programa pasa, güey, literalmente. Sí. No, yeah. Ahí sí pasa, ¿verdad? Se abren, salen los demonios y pues Don Lucifer sale a caminar a la calle y se pone bueno el show, güey, ¿sí me entiendes? Pero claro, es un programa. No creo que tengamos un Sammy Dean que ande ahorita aquí caminando en el mundo y nos salve de ese pedo. Lo que me gusta de Supernatural, that you bring it up. There's this one episode where it shows many different types of other gods sitting in the room, congregating. Y luego entra Lucifer. And when they get up to try to defend themselves, Lucifer starts massacring all of them. Y Lucifer les dice, like, they think that they're God, New Age gods, but they're nobody. Y los mata a todos, güey. Güey, ese episodio está bien mamalón, güey. What I see there is that he's showing you that there is him and there is God. Sí. The other ones of you, all you other guys, are not gods. Pero antes de que llegue, todos los que están se supone que son como dioses, ¿verdad? Sí. Está Shiva o no sé cómo se llama. Yeah. Hay diferentes dioses, güey, que ellos creen que son dioses poderosos. Sí. Y así, y cada año ahí se juntaban, ¿verdad? Porque son personas, güey, pero en verdad se convierten en ese Dios lo que es. Y sí es cierto, o sea, cuando entra Lucifer, güey, estos datos son como, o sea, están todos como que somos 15, tú y el parado, güey, empieza de cuenta uno por uno, güey, a hacer los que se suenen y dices tú, güey, les ves el miedo a todos los que quedan, ¿verdad, güey? Y les dice eso de que ustedes no son dioses, ustedes no son nada fuerte. Está bien cabrón ese episodio. Y me gusta, güey, a mí, güey, me gusta chingos ese programa, güey. Porque sí empezó con más historias urbanas, historias de fantasmas, cosas así, ¿verdad? Sí. Pero hubo una temporada donde brincó a lo que está pasando, güey. Ahí es donde te hablan, güey. Fíjate, hay un episodio donde hablan de que cuando hay tormentas bien fuertes, güey, es cuando se están presentando demonios en lugares. Ok. O sea, cuando hay unas tormentas de rayos bien cabronas, es que se está presentando un demonio a alguien. Sí, güey. Sí. También te dan ahí, güey, los Four Horsemen, güey. Yeah. Ahí sale, güey. Sale cada uno, güey. ¿Y cómo salen, güey? Salen los plagues, güey. El plague. ¿Cómo se llama? Sale Dead. Ese es el que más se me hace, güey. Miedo te da, güey. Deja tú, siempre que sale Dead es un señor, güey, parece un pinche Godfather de negro el vato. En un carro negro, mamalón viejo, ¿verdad? Parece, you ever seen the New Guy? Parece como el de The New Guy, pero viejo. Parece ese actor, neta. Pero viejo, güey. Viejito, güey. Pero el vato de cuenta que a cualquier parte que llegue se muere alguien. O sea, llega a una pizzería y un señor le da un ataque al corazón. Se mueren todos, güey. Sí, sí, se mueren todos, güey. Sí, porque llega Dean ahí, güey, a la pizza place. Y tal, se está comiendo pizza y están todos sentados en las mesas muertos, güey. A la madre. Pero fíjate, por eso yo te decía, Euphrates, lo de CERN, güey. Y hay más cosas que no sabemos a lo mejor, güey, ¿sí me entiendes? Yeah. Todos esos son CEOs, entonces. Yes, abriéndose todos esos, güey. Ya valió. Now, those are bowls and vials. Seals are different. Okay. Because there are 13 seals. Y si se abren esas cosas, güey. Y es lo de Purgatory, ¿verdad? Lo que se cruzaría para este mundo, se supone. ¿Has oído tú de eso, güey? Lo que es el purgatorio. ¿Sabes qué es? ¿Qué sabe? El purgatorio es como lo que dicen el limbo. A space between. Sí. Pero sí es, bueno, según lo que había escuchado, es como que un lugar donde te mandan para sufrir. O sea, no es ni en el infierno ni en el cielo. Now, like, what I understand of it is that most people believe that purgatory might be a spot like that because they depict it to you like that. So, I feel like in purgatory there's no humans. I think purgatory is where the abyss is. Because the Leviathan is in purgatory. Yeah. It's also in the water. Yo siento como que monstruos que han sido castrados a un lugar oscuro guardados por el mismo diablo, güey. O sea, cosas así oscuras, güey. Purgatory? No, I don't know why I feel like... Look, if you read about... if you watch videos and read about all that stuff, before we were made, before man was made, creatures, beasts were made. Yeah. The Leviathan was made before we were made. Other beasts were made. The angels were made. So there are things in darkness that are made out there in darkness.
cabrón. Está cabrón, pero saben que con esto ya llegamos al final. Güey, se me hace bien cabrón como que de todo esto que hablamos de que, pues ojalá y nos den chance de sacar otros 6 episodios, ¿no? Antes de que pase algo, güey. Antes de que, sí. De perdido. E invitamos a todos también a que le den like a la página de Beyond the Darkness Podcast en Facebook, que nos visiten en YouTube, Beyond the Darkness Podcast, que le den like. Si no están subscribe, para que se hagan subscribe. Vamos a estar subiendo un episodio más seguido. Y también los invitamos a que visiten nuestra temporada 4, que fue la última temporada que acabamos. Si no la han visto, son episodios Beyond the Darkness, pero de Texas. Puras cosas que pasaron aquí, cabronas, en Texas, güey. Que hasta la fecha nos están llegando todavía correos de gente, güey. Dude, that new stuff I showed you about, that tagged you in, the Texas. Oh, yeah. Del doctor ese. Ese está bueno para un episodio. Y es que fueron muy buenos episodios, pero quedaron historias. Oh, no, falta. Otros. Falta más. Y pues la verdad, como les decimos, los agradecemos a todos los que nos han escuchado. Y con esto acabamos aquí en Beyond the Darkness, el más allá de la oscuridad.